yo mencionaba algo interesante, el hecho de que no nos sorprenda que detrás de la crisis quien esté, hermanos, es Dios. Amén. Que no nos sorprenda que en esos momentos de crisis quien está manejando, quien está orquestando todas las cosas es Dios. Y cuando es así, mencionábamos tres cosas, hermanos, que podemos nosotros asimilar al estar en esos tiempos complicados, pero Dios estando en control de todas las cosas, sabremos que Dios, hermanos, siempre nos llevará a puerto seguro. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos da la tranquilidad cuando Él está en control, aun cuando pareciera todo volteado al revés. Cuando Dios está en control, podemos estar seguros de que estamos bien en las manos de nuestro Señor. Y bueno, quiero también aunar a eso que estábamos compartiendo el martes pasado, aunar este capítulo 62, hermanos, como una expresión de total dependencia, una expresión de total dependencia. Cuando uno lee el Salmo 62, hermanos, encuentra un corazón absolutamente dependiente, amén, absolutamente dependiente, aleluya, del Señor. La Biblia nos dice en el Salmo número 62, el versículo número 1, dice: espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde jamás seré sacudido. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera dice que solamente en Dios descansa mi alma. Amén. Otras expresiones en algunos otros de los salmos o algunas otras versiones nos presentan, hermanos, a un hombre que guarda silencio, a un escritor del Salmo 62, aleluya, con la tranquilidad suficiente que aun cuando está pasando ese momento complicado, ese momento difícil de asimilar, él se siente tranquilo, él se siente seguro, tanto que él en medio de toda esta situación expresa una dependencia total, al grado, hermanos, de que sencillamente espera a Dios en silencio. Y es que la dependencia, hermanos, la dependencia, cuando hablamos de dependencia absoluta, cuando hablamos de una dependencia total en el Señor, aleluya, vamos a encontrarnos con actitudes como estas. Una persona que expresa su dependencia al Señor, no me refiero, cuando hablo de expresión, no me refiero a palabras, no me refiero solamente a palabras o meramente a palabras, porque a veces llenamos el Facebook de expresiones de confianza, con paisajes de tranquilidad, ¿verdad? Y oiga, nos sentimos tan tranquilos llenando nuestro perfil de Facebook con todas esas cosas. Pero la verdad es que cuando hablamos de una expresión de dependencia total al Señor, hablamos de actitudes, hablamos de conductas que muestran, aleluya, que nuestra vida depende absolutamente del Señor. Aquí nos encontramos con una actitud que lleva al escritor del Salmo 62, aun cuando todo es contrario, aun cuando todo es difícil de asimilar, cuando no lo entiendo, cuando hay preguntas y no hay respuestas, cuando todo se amontona y se viene sobre nosotros, en esos momentos, hermanos, esta actitud del Salmo 62, aleluya, nos enseña dependencia, y es que Él está en silencio, una actitud de silencio. Dice: espero en silencio delante de Dios. Esto a mí me ayuda, o a mí me enseña, amados hermanos, dependencia. Una persona que sabe esperar en silencio en los momentos, aleluya, difíciles. Muchas personas, cuando están pasando momentos como estos, comienzan a cuestionar. Amén. Comienzan a cuestionar a Dios, comienzan a poner a Dios tras la pared o sobre la pared, y empiezan a decir, a pedirle santo y seña, y a decirle: tienes que decirme esto, tienes que explicarme esto, tienes que mostrarme esto, tengo que ver esto, si no tiro la toalla. Y empezamos a condicionar a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque y con eso solamente estamos diciéndole a Dios que nuestra vida no está descansando en Él, que nuestra vida no está dependiendo de Él. Cuando habla el
el salmista en medio de esta crisis. Yo mencionaba que aunque el salmo no nos da suficiente luz para determinar cuál es el momento de la inspiración de este salmo, parece ser, y la mayoría de los comentaristas señalan que parece ser ese momento cuando su propio hijo quiso quitarle el trono, cuando Absalón se levanta contra él, aleluya, levantó una revuelta porque quería destronar a su propio padre. Y hablamos de una crisis política, hablamos de una crisis de liderazgo, pero el salmista está sufriendo también como padre y está sufriendo un dolor, aleluya, y ve una crisis familiar. Qué difícil es ver que a ese niño que le vio crecer, que lo vio, que le cuidó, que le protegió, aquel niño que lo vio desarrollarse, ahora se había levantado contra su propio padre. Sin embargo, David dice, aún en medio de esta crisis, yo espero en silencio. Qué difícil es esperar en silencio cuando quieres gritar, cuando quieres levantar la voz, cuando quieres explicaciones, cuando lo más fácil es cuestionar. Amén. ¿Cómo es posible esperar en silencio? Y usted lo puede ver, aleluya, a lo largo de los salmos. Aleluya, eran expresiones en las que David se sabe confiado en el Señor. ¿Por qué? Porque sabe lo que Dios está haciendo. Cuando tú dependes de Dios, cuando tu vida depende absolutamente de aquel que todo lo puede, tú entiendes, aleluya, que Dios sabe lo que hace. Amén. Que Dios sabe lo que hace. Y de pronto dices, bueno, ¿por qué no tuve ese aumento en el trabajo? Bueno, Dios sabe lo que hace. Dios sabe por qué no me dio ese aumento, por qué no lo permitió. Amén. Y de pronto tú dices, bueno, ¿y por qué perdí el trabajo? ¿Por qué se cerró la compañía? ¿Por qué no se me dio la oportunidad de continuar? Y entonces tú dices, bueno, yo no dependo de mi trabajo, yo no dependo de lo que pueda hacer en una compañía. Mi vida depende de Dios. Y entonces en esa actitud tú sabes esperar en silencio, sabiendo, aleluya, con la seguridad de que Dios sabe lo que hace. ¿Cuántos dicen amén? Dios sabe lo que hace. Aunque nos parezca difícil, iglesia, familia, Dios sabe lo que hace. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado y hemos tratado de diseñar nuestra propia estrategia, nuestro propio plan a seguir, nuestro plan de contingencia? De pronto uno dice, bueno, cuando esté pasando por esto, lo que voy a hacer es lo siguiente, lo que voy a hacer es esto otro. Pero en esos momentos, hermanos, cuando las cosas no están bajo tu control, yo quiero decirte que tú puedes confiar, tú puedes estar tranquilo. Cuando tú dependes del Dios Todopoderoso, tú puedes estar en silencio al saber que Él sabe bien lo que hace. Dios sabe lo que hace. Y por eso el salmista dice, mi alma descansa en Dios solamente. Mi alma espera en Él. Descansa al saber que Dios sabe lo que hace. Amén. Dios sabe lo que hace. A veces no parece razonable. Si ahora mismo pusiéramos a José, el soñador, conocido como José el soñador, lo pusiéramos aquí y empezáramos a preguntarle y empezáramos a entrevistarlo y a preguntarle, oye José, ¿qué fue lo que te vino? Lo primero que te vino a la mente cuando tus hermanos te tomaron para matarte, cuando tus hermanos te aventaron al pozo, cuando tus hermanos, y escuchabas todo lo que ellos platicaban, no vamos a hacer esto, mejor vamos a hacer aquello, o por qué no mejor esto, por qué no sacamos ventaja, por qué no lo mandamos lejos y sacamos ganancia de eso y le decimos a nuestro padre de pronto una historia, aleluya, que él pueda creer. Y entonces, ¿qué pensabas en esos momentos, José? ¿Qué es lo que pensabas tú cuando ibas de camino a un lugar incierto, a donde, aleluya, tú no sabías lo que esperaba, no sabías qué esperar, y cuando te diste cuenta que era Egipto y te vendieron en Egipto, cuando después de haber sido hijo privilegiado, después de haber estado en casa, después de ser hijo de papá y estar en casa con los cuidados de tu madre, con los cuidados de tu padre, ¿qué fue lo que pensaste cuando de pronto te viste bajo las órdenes de un hombre como, aleluya, como Potifar, un hombre, aleluya, egipcio, con costumbres distintas? Oiga, ¿qué pudiera respondernos José?
¿Qué fue lo primero que tú pensaste? Porque a veces lo que sucede, hermanos, no es razonable. A veces lo que sucede no es fácil de entender. A veces lo que sucede no es comprensible a nuestra vista. No es comprensible nuestro entendimiento. Aleluya, no es fácil de asimilar muchas cosas. Y lo que pudiéramos hacer, lo más fácil que pudiéramos hacer es cuestionar, pero también pudiéramos impacientarnos. El salmista David, vamos al Salmo número 37. El salmista David, aleluya, en el Salmo 37 él entiende esos momentos y entonces da un consejo. Aleluya, un consejo al corazón de sus lectores y dice: no te inquietes a causa de los malvados, no te impacientes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo. Parece que ellos prosperan, parece que las cosas les van bien, parece que las cosas a ellos le resulta como ellos piensan o como ellos quieren. Pero dice el salmista: no te impacientes. ¿Por qué? Porque como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Aleluya, no tires la toalla, no abandones la profesión, no abandones tus convicciones. Aférrate, dice el salmista, ten paciencia, sabe esperar en silencio, depende del Señor. Y en el verso número 3 dice: confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. ¿Cuántos alaban a Dios esta tarde? Aleluya, hay una palabra de seguridad cuando nosotros, aleluya, afirmamos nuestro corazón dependiente total en el Señor. Dios nos va a dar la seguridad que necesitamos. Dios nos va, aleluya, a llenar en nuestros corazones, hermanos, aleluya, de seguridad y de tranquilidad. Por eso el salmista David dice: solamente en Dios descansa mi alma. Esa es una expresión de dependencia. No hay cuestionamientos, aleluya, no hay impaciencia, hay tranquilidad en el corazón, aleluya, que tranquilamente descansa en su Señor. Segundo, también él se siente totalmente dependiente en el Señor. ¿Por qué? Porque sabe reconocer que en derredor de él, aleluya, cualquier alternativa del mundo, aleluya, no es suficiente. Es insuficiente. En el versículo número 2 dice: solo él. No hay otra alternativa. Amén. No hay otra alternativa. Hace algunos meses atrás, uno de los políticos que estaba corriendo para presidente allá en la República Mexicana decía que él tenía 2, 3, 4, no sé si hasta 4 plan A. No hay plan B, hay 4 plan A. Dios no tiene plan B, pero Él tiene un plan. Él tiene un plan y lo lleva a cabo. Aleluya, lo que estaba pasando con José no era algo extraño a lo que Dios quería hacer con José. Dios iba a cumplir los sueños que había puesto en el corazón de José, pero tenía que tratar con José. Yo lo he dicho en otras ocasiones. Si usted lee comentarios acerca de las actitudes de José, hermanos, José era un muchacho de esos que se sentían con ciertos derechos. Amén. Sí, de repente usted se encuentra algunos en casa, ¿a poco no? Es que tú eres mi papá. Aleluya. Sí. No, los míos no dicen eso. Amén. José como que se sentía con ciertos privilegios. Y entonces, oiga, como era un muchacho bien amado, era un muchacho bien cobijado, era un muchacho bien tratado, de pronto, hermanos, le era fácil decirle a sus hermanos: ¿saben qué? Conmigo Dios tiene planes más grandes. Mientras que ustedes andan en el campo, quiero decirles algo: Dios está mostrando a mí cosas tremendas. Y estoy viendo, y estoy soñando, y mi expectativa de vida es mucho más alta. Y entonces Dios dijo: yo voy a hacer cosas grandes contigo, pero para poder llegar a realizar esos sueños, primero tengo que tratar contigo. Y Dios tuvo que tratar con José. Amén. Y yo soy de los que pienso que todo lo que José pasó era parte de un plan, de un propósito, porque el José
de la casa de su padre, aleluya, no podía subir a la silla donde Dios quería llevarlo. Mire, antes de tratar con tu sueño, Dios va a tratar con el que sueña. Y si tú estás soñando, qué bendición que tengas grandes sueños, pero Dios va a tratar contigo para realizar esos sueños. Y entonces, cuando José está queriendo alcanzar grandes planes y grandes proyectos en su vida, de pronto Dios le dice a José: vamos a lograrlo, pero para hacerlo hay que llevar adelante un plan. Y entonces empieza a llevarlo por caminos distintos a los que él pensaba. Y entonces empieza a caminar por caminos diferentes a los que él visualizaba. Aleluya, el camino fácil para llegar al trono, el camino fácil para lograr la conquista, el camino fácil para alcanzar la victoria. Aquí el salmista David se ve alcanzando la victoria a pesar de la crisis, pero él dice: aleluya, si voy a llegar allá, no puedo depender de las alternativas de este mundo. Solo Jehová, Él es mi roca, Él es mi salvación, la fortaleza donde jamás seré sacudido. Den un aplauso al Señor. Si vamos a alcanzar algo, tendremos que depender, aleluya, del Dios que todo lo puede. Si tú tienes proyectos para tu familia, si tienes proyectos para tu ministerio, si tienes sueños para tu vida, tú tienes que saber depositar tu confianza en aquel que pueda hacer posible esos sueños. Amén. En aquel que puede hacer posible esos sueños. Él habla, él dice: Él es mi fortaleza. Otras versiones dice: Él es mi torre alta. Él es la torre más alta. Amén. Y entonces desde esa torre todo lo demás se ve tan pequeño. Amén. Y entonces él dice: todo lo que veo desde ese ángulo, desde esa posición, es tan pequeño que no me es suficiente. Amén. ¿A quién tengo yo? Dice David en otro de los salmos. Fuera de ti nada deseo, porque nada es suficiente fuera de Dios. Él reconoce que toda alternativa, aleluya, toda alternativa fuera de Dios, hermanos, no es capaz de llevarlo a donde Él quiere llegar. Qué importante reconocer, aleluya, nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad de Él. Qué importante reconocer que Dios es todo suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Las alternativas humanas, aleluya, carecen rápidamente, perecen rápidamente. Los recursos humanos se agotan con facilidad, pero los recursos divinos siguen fluyendo y siguen llegando y siguen estando al alcance de aquellos que dispuestos, aleluya, dispuestos ponen su confianza en el Señor. El Salmo 61 versículo 3 dice: porque tú eres mi amparo seguro, una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzarme. Erramos cuando pensamos que la seguridad que necesitamos nos la puede dar los bienes materiales. Erramos cuando pensamos que aleluya, la seguridad o la tranquilidad que buscamos, aleluya, lo da en nuestras propias habilidades o nuestras capacidades o el trabajo. A veces dependemos tanto del trabajo que nos olvidamos de Dios. Dependemos tanto de los bienes materiales que nos olvidamos de Dios. Dependemos tanto de muchas cosas, aleluya, muchas alternativas humanas, y nos olvidamos de que exclusivamente nuestra dependencia debe de estar depositada en el Dios Todopoderoso. Por eso el salmista dice: en Él, solo Él, no hay nadie más. Amén. No hay nadie más. Aleluya, dice: Él es la fortaleza en el Salmo 61 verso 3, donde mis enemigos no me pueden alcanzar. Donde mis enemigos no pueden alcanzar. El Proverbios capítulo número 18 versículo 10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él corren los justos, dice, y serán levantados. Den un aplauso al Señor. Estás pasando por una crisis, estás pasando por alguna situación complicada, estás pasando por un momento de adversidad. Escucha las palabras del salmista. Tienes que aprender a depender del Señor. Ha llegado el tiempo de soltar aquellas cosas,
de dejar ir aquellas cosas en las que hemos confiado, en las que nos hemos sentido seguros. Amén. Hay que salir de ese entorno, aleluya, de conformidad, aleluya, ese confort, ese recurso humano, hermanos, no será suficiente. Si queremos seguridad, si queremos un amparo seguro, tenemos que acudir a aquella fortaleza que se llama Jesús, a donde el enemigo no puede llegar. Pero a veces nos dejamos llevar por el camino sencillo, por el camino fácil. Amén. Nos dejamos llevar por el camino fácil. El enemigo es mentiroso y es astuto y es padre de mentira. Y a través de las tentaciones ha hecho sucumbir a muchos. Aleluya. Y entonces, pero todos estamos expuestos a la tentación. Y la Biblia nos enseña que Cristo mismo fue tentado en todo, pero no se halló en el pecado. Pero si usted va a Mateo capítulo 4 se dará cuenta, aleluya, que cuando Cristo estaba para comenzar su ministerio, aleluya, Satanás se encontró con Jesús en el desierto. Y la Biblia nos detalla, aleluya, las tentaciones de Jesús en Mateo 4 y en Lucas 4 también. Y cuando uno va a las tentaciones de Jesús, nos daremos cuenta que Satanás le ofreció el camino fácil. Satanás le dijo a Cristo: ¿qué? ¿Quieres alcanzar esto? Yo te lo puedo dar, yo te lo puedo entregar, yo puedo hacer posible una manera fácil. No tienes que meterte en tantas complicaciones. ¿Por qué sufrir, Jesús? ¿Por qué decidir por el camino de la cruz? ¿Por qué decidir por el camino del sacrificio? ¿Por qué decidir por el camino de la abnegación? ¿Por qué decidir por el camino, aleluya, del sufrimiento? Cuando yo te ofrezco una alternativa mejor. Yo te ofrezco, aleluya, los reinos de la tierra. Si sencillamente te postras y me adoras. Yo te ofrezco, aleluya, todo lo que tú necesites. Mire, Jesús mismo fue tentado a tomar el camino fácil, el camino, aleluya, sencillo, el camino, aleluya, que está acordado, aleluya, a los recursos de este mundo, a los recursos del hombre. Sin embargo, Cristo entendió, aleluya, que había un camino que es el que tenía que tomar. Él aceptó el camino complicado. Él aceptó el camino del sacrificio. Él aceptó el camino de la abnegación. El camino de la cruz es el camino de la dependencia. El camino de la cruz es el camino que acepta, aleluya, que se es débil, pero que Dios es fuerte. Es el camino, aleluya, del reconocimiento de la insuficiencia, pero la suficiencia del Todopoderoso. Ese es el camino que expresa dependencia. Es el camino que nos lleva a esperar en el Señor, a confiar en el Señor, a sentir seguridad en el Señor. El apóstol Pablo se sentía incapaz de resolver una situación, aleluya, sobre su propia vida. Sin embargo, entendió las palabras de Jesús cuando escuchó decirle: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La suficiencia de Dios. Dice el salmista David: yo voy a la torre más alta, a la fortaleza más alta donde el enemigo no puede llegar. Dios quiere poner tu familia en ese lugar a donde el enemigo no puede llegar. Pero cuando nosotros estamos, hermanos, cuando nosotros estamos cobijados por las alternativas humanas, estamos depositando a nuestra familia en lugares donde el enemigo puede llegar, a lugares donde el enemigo puede alcanzar, aleluya, a lo que más amamos. Pero si queremos un lugar seguro, tenemos que llevarlo a la torre más alta, al lugar más alto, a la roca más alta, a la fortaleza de los siglos. Tenemos que llevarla a Cristo. Nuestra familia está segura en Jesús. Nuestros matrimonios están seguros en Cristo. Nuestra vida, hermanos, está segura en las manos del Todopoderoso. Bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente, es lo que estaba diciendo Jesús. Aleluya, todo lo que tú necesitas es la gracia de Dios para tu vida.
Todo lo que necesitamos, hermanos, es la gracia de Dios. Y a través de la gracia el Señor. Hoy esta mañana hablábamos de las riquezas de la gracia. Y mencionábamos 5 detonadores de la gracia, de las riquezas de la gracia de Dios. Amén. Ahí está. La gracia de Dios está ahí. Todo lo que tenemos que hacer es activar la gracia de Dios en nuestra vida, recibirla y disfrutarla, porque Dios quiere manifestar su gracia sobre nosotros. Es una expresión de dependencia absoluta, porque sabe esperar en silencio, porque sabe reconocer la insuficiencia de las alternativas humanas, pero también, hermanos, porque está consciente del resultado. Está consciente del resultado. Él dice una y otra vez. En el verso 1, Él dice, porque de Él proviene mi victoria. Amén. De Él proviene mi victoria. En el verso 2, Él dice, donde jamás seré sacudido. Amén. En el verso 3 dice que todo mi ser espera en silencio, dependa en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Y vuelve a repetir en el verso 7, mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Y usted puede seguir leyendo cada uno de estos versículos del Salmo 62 y expresa una dependencia, amados hermanos, consciente. Una dependencia, aleluya, consciente del resultado, de lo que representa depender de Dios. Amén. Mire, cuando hablamos de estar consciente de los resultados, no quiero que usted entienda esto, porque muchas veces aventuramos. La vida cristiana no es una aventura. Amén. La vida de fe no es una aventura. De pronto malinterpretamos el hecho de decir, es que vivo por fe. Vivo por fe como diciendo, a ver qué aparece, a ver qué pasa por ahí. No es una aventura. Cierto, no tenemos determinado quizás qué vamos a recibir esta semana, qué es lo que va a entrar esta semana de finanzas. A veces de pronto no tenemos en detalle las cosas, pero nuestra vida se sabe segura. Yo lo he experimentado como pastor. Yo he vivido por fe. Amén. En el ministerio yo sé lo que es vivir por fe. Vivir por fe no es depender de los hermanos. Yo no dependo de los hermanos. Yo no dependo, aleluya, aunque nosotros recibimos los diezmos, pero la verdad es que ha habido momentos en que no han entrado diezmos. Nosotros hemos vivido, aleluya, por fe. Y cuando recién comenzamos la obra, cuando las entradas no eran, aleluya, pues eran pocas, eran escasas, nunca renegamos, nunca dijimos vamos a dar la vuelta, nunca le dimos la espalda a hacer el ministerio, a hacer la obra de Dios en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque sabíamos que no dependíamos, aleluya, de las entradas semanales. Quien nos daba lo necesario, quien nos daba, aleluya, lo que necesitábamos, quien nos sustentaba, sigue siendo el mismo que nos sustenta hasta este momento. Recuerdo haber escuchado a un pastor que compartía un testimonio en la iglesia de una hermana que le dijo, de pronto vio que la niña del pastor trae una bicicleta nueva. Amén. Trae una bicicleta nueva, y entonces, oiga, se molestó tanto la hermana porque vio que la niña trae una bicicleta nueva, como si los hijos del pastor no pudieran tener bicicletas nuevas. Amén. Y entonces se enojó tanto la hermana que le dijo, ¿en eso gasta mis diezmos? ¿En eso gasta los diezmos? Le dijo, ¿sabe qué? Ya no voy a dar mis diezmos. Y dijo, mire, si usted no quiere dar los diezmos es asunto suyo, pero a mí como quiera Dios me sustenta. Amén. Yo como quiera soy sustentado por el Señor, porque nuestra dependencia es Él. No es una aventura. Amén. No es como tirarnos a la aventura a ver qué sucede cuando Dios nos desafía a vivir creyendo que Él, aleluya, estará sosteniendo tu vida, sustentando tu casa, proveyendo lo que tú necesitas, hermano. No es una aventura. Amén. Usted tiene la seguridad,
aleluya, que aquel que levantó de los muertos a Jesús puede hacer mucho más, dice la Escritura, de lo que usted puede pedir, incluso imaginar. ¿Cuántos dicen amén? No es una aventura, es una conciencia, es una seguridad consciente de que aunque escaseen muchas cosas, como lo dijo el profeta Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, dice, no se va a acabar mi alabanza. ¿Por qué? Porque Jehová es la porción, porque Jehová es quien me sustenta, porque Jehová es quien cuida de nosotros. Él dice, estoy consciente del resultado. Estoy consciente del resultado. Amén. En el Salmo número 91, el salmista dice, caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no van a llegar. Pero me gusta lo que sigue diciendo, ciertamente con tus ojos mirarás. Póngase de pie conmigo, por favor. Ciertamente con tus ojos mirarás. ¿Cuántas veces nuestros ojos, hermanos, han querido ver algo favorable? Amén. ¿Cuántas veces hemos querido ver algo con nuestros ojos? Aleluya, que hemos soñado. Amén. Que hemos anhelado. Que hemos deseado por mucho tiempo. Y de pronto nuestros ojos no pueden ver con esa claridad. Aquí el salmista David dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Amén. Ciertamente hay una seguridad, hay una palabra de seguridad. El resultado, amén, el resultado es consciente. Cuando tú le crees a Dios, tú vas a ser beneficiado. Tú vas a ser, aleluya, vas a tener un camino provechoso. Porque el resultado de la fe, hermanos, es la manifestación de la gracia de Dios. Si yo creo, yo voy a recibir lo que yo creo. No quiere decir que va a ser todo el camino va a estar tranquilo. Voy a pasar por vicisitudes, pero yo he decidido creer. Y yo voy a ver la gloria de Dios porque he creído. Y la Biblia dice que aquel que cree verá la gloria de Dios. No es una aventura. La fe es un camino de garantía. La fe es un camino, aleluya, garantizado por Dios. Dios nos da la garantía. Mire, quizás el certificado que pudiéramos llamarlo el certificado de garantía, ¿verdad? Que pudiéramos nosotros tener en nuestras manos es el capítulo 11 del libro de Hebreos, la carta a los Hebreos. Y ese capítulo 11 dice, por la fe. Por la fe. Y vea lo que hicieron por la fe. ¿Qué hicieron por la fe? Conquistaron reinos. Así dice la Biblia. Por la fe se conquistaron reinos. Amén. Por la fe se conquistaron reinos. Por la fe hicieron correr a ejércitos, hermano. Por la fe se alcanzaron grandes cosas, grandes victorias por la fe. Amén. Una mujer que no tenía parte en el pueblo de Dios, por la fe recibió herencia. Su reputación no era buena, Rahab, pero por la fe creyó a lo que Dios quería hacer y dijo, bueno, si Dios lo va a hacer, que lo haga, pero yo quiero que me den seguridad de algo, de que mi vida y mi familia vamos a estar bien. ¿Y sabe qué es lo que hace Dios con aquellos que le creen? Dios le dice, te doy garantía. ¿Y sabe por qué Cristo se levantó de entre los muertos? Para dar garantía a lo que nosotros creemos. Dice el Señor en su palabra que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería entonces nuestra fe. Caminar en fe no es una aventura. Caminar en fe, amados hermanos, es caminar dirigidos, guiados, aleluya, por el Señor, sabiendo que en cualquier circunstancia, en cualquier situación, nuestra vida, hermanos, depende absolutamente
del Dios que todo lo puede. Dios le dijo al pueblo de Israel: hay que salir de Egipto y hay que empezar a caminar a una tierra que yo les voy a mostrar. ¿A dónde? Si hubieran tenido en ese tiempo el GPS que ahora tenemos nosotros, a lo mejor Moisés le dice: Señor, me están pidiendo la dirección para ponerla en el GPS. Amén. Para no batallar, para llegar con más seguridad. Amén. Pero Dios le dijo: yo les voy a enseñar dónde. Y entonces apenas iban saliendo cuando de pronto, hermanos, alguien grita: el faraón con sus carros de a caballo y su ejército vienen contra nosotros. Y entonces alguien dice: no podemos seguir porque el mar está delante. Y en esos momentos, hermanos, se empieza a ver una crisis. En el momento se empezó a desatar un momento de desesperación. Pero Dios llama a Moisés y le dice: dile al pueblo que caminen, que no se detengan, que anden. Amén. Y les dijo el Señor a través de Moisés: los egipcios que ahora ven, nunca más los van a volver a ver. ¿Cuántos lo creen esta noche? Eso es lo que dice el salmista. Por eso descanso mi alma solamente en Dios. Usted está desesperado, usted está impaciente. Yo quiero invitarlo a ser dependiente de Dios. Amén. A ser dependiente de Dios, a depender de Dios. Suelte todas aquellas mortificaciones que a las que se ha aferrado en estos días, y descanse en el Señor. Si usted necesita el descanso, el Señor dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Salmo 62 es una expresión de dependencia. El Salmo 62 es una expresión de dependencia total en el Señor. ¿Qué le